Imponente es tu nombre, soberano, invencible, Salvador, asombroso, Rey eterno. De la serie El lugar favorito de Dios, y estamos en la recta final. Sé que parece corto cuando estamos acostumbrados a series de medio año y el Señor nos ha entregado un diseño más corto, pero que está más conectado el uno con el otro también. Y ya tenemos todo listo para la próxima serie y está tremenda. Así que la próxima semana va a ser el cierre, va a ser el final de la serie. De ahí entramos en Aliento Miami por 2 semanas para impartir todo lo que recibimos el equipo en Dallas. 2 semanas vamos a estar con Aliento Miami y ahí arrancamos la nueva serie. Así que estamos felices con eso. Estaba orando allí y no pude ver en el saludo. ¿Hay alguien por primera vez? Simplemente para saber que está por primera vez en Arde. Dios les bendiga. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno. Así que, Padre, te pedimos que sea tu Espíritu Santo en medio de nosotros, que seas tú hablando a nuestro corazón, impartiendo en nuestra vida, Señor. Oramos que tú cerques este lugar con tu presencia y que podamos desconectarnos de todo lo natural y conectarnos contigo, Señor. No permitas que la tecnología nos atraiga en este momento, las redes, y que podamos enfocarnos en ti. No permitas que nuestro corazón esté en lo que vamos a comer, en lo que vamos a hacer después de salir de la iglesia, sino que podamos por un momento enfocarnos únicamente en ti, en lo que tú quieres hablar y lo que tú quieres ministrar. Oramos este día, Señor, para que seas tú cuidando nuestros oídos y por cada una de las personas que están viendo en internet, para que tú impartas vida en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Les cuento que están Vicente y la familia Rojo y la familia Higuera están en Argentina. Oramos por ellos. Y resulta que Julio Melgar no pudo ir a la conferencia, pero Dios tenía un sustituto mayor para esto. Y Daniel Higuera terminó predicando en la conferencia de jóvenes. Y fue tremendo. Y Vicente creo que en una semana predicó como 4 o 5 veces. Hoy predicó ya y creo que vuelve a predicar en la noche. Así que fue una administración intensa en Bariloche. Y traen un reporte de mucha gloria, de mucha victoria, un reporte hermoso. Así que Dios está amplificando nuestra voz en muchos lugares. No dude que todo lo que recibe es para impartirlo. No se siente con la expectativa de lo que Dios le va a dar. Siéntese con la expectativa de lo que el Señor va a hablar a través de usted. Porque muchas de mis palabras se convertirán en tu testimonio. Mucha de la vida que se transmite desde acá se convierte esta es simplemente una plataforma, un puente para conectar contigo, pero realmente tú tienes un llamado a ser una voz y Dios quiere amplificar tu voz. Y eso trasciende más allá de los púlpitos y de los ministerios y todo esto. Hay gente que se va a salvar por culpa de tu predicación. Estaba meditando en algo y es el momento donde el pueblo judío comenzó a celebrar la Pascua. Y ellos se reunieron en obediencia. Moisés les dijo que tomaran una ovejita y que la sacrificaran, que la cocinaran y que pusieran su sangre en los dinteles de la puerta, porque era el tiempo de la liberación para el pueblo. Y yo reflexionaba esta mañana porque pasó el ángel de Jehová y trajo muerte a todos los primogénitos.
pero los primogénitos del pueblo hebreo no fueron tocados. ¿Puede imaginarse eso? ¿Usted se puede imaginar por un momento esa escena? Esa mañana debe haber sido muy triste, muy lúgubre, una de las mañanas más tristes en la historia de la tierra. Muy triste, ¿por qué? Yo no sé cuántos de ustedes tienen hijos, muchos otros apenas los van a tener o los tendrán, pero para cualquier padre el primer hijo es especial. El primer hijo no quiere decir que se ame más al primero que al segundo, no tiene que ver con una intensidad de amor, tiene que ver con que el primer hijo que Dios nos da es muy valioso en nuestro corazón, muy valioso. Imagínese a todo este pueblo de egipcio y la muerte de todos sus primogénitos, porque cuando pasó el ángel de Jehová, hirió con muerte a todo primogénito que no tuviera la señal en los dinteles de la puerta. Y se llevó a cada uno de los primogénitos de esas casas. El pueblo judío se había reunido la noche anterior, habían celebrado la Pascua, porque la Pascua tenía que ver con anunciar la liberación. Porque definitivamente uno de los lugares favoritos de Dios es el punto de encuentro donde nosotros somos libres. Por eso la administración tan intensa este día, porque Dios necesita liberarnos, pero para que nosotros podamos ser libres, Él tiene que sensibilizar nuestras vidas y tiene que crearse una conciencia de que nosotros necesitemos y entendamos que necesitamos ser libres. Nadie podrá ser libre si no tiene conciencia que necesita serlo. Nosotros necesitamos anhelar la libertad. Necesitamos ser libres porque el pecado seduce, el pecado te va enredando, el pecado te va consumiendo. Y si uno no puede ver esto a la luz de Cristo, el pecado se va a convertir en una herramienta que nos detiene, pero que nosotros no tenemos identificado. Porque el pecado produce placer. Y por causa de ese placer nosotros creemos que es bueno, pero realmente es una atadura. Entonces el día anterior a esa madrugada triste, fatídica, el pueblo judío se reunió a cenar y a dar gracias a Dios anticipadas, porque ellos no solamente iban a ser liberados, sino que iban a ser salvados de la muerte, iban a ser mudados de una tierra de esclavitud y iban a ser trasladados a una tierra de libertad donde fluye leche y miel. Mi pregunta o una de mis primeras preguntas esta mañana es, ¿qué salvó al pueblo judío? Porque Moisés y Aarón, ellos dieron instrucciones y les dijeron que separaran el macho cabrío, toda esa historia que muchos conocen, muchos no, pero pueden leerla en la Biblia esta semana. Y ellos siguieron todas las instrucciones, rociaron con la sangre los dinteles de la puerta. Pero yo reflexionaba en esto y realmente a ellos no los salvó la sangre que estaba en la puerta, era una señal, el ángel de Jehová pasó directamente. Lo que realmente salvó al pueblo hebreo fue la obediencia. Ellos siguieron las instrucciones del líder. Ellos siguieron las instrucciones de la voz de Dios que vino a través del líder. Porque no era Moisés con una buena idea. Moisés no tenía el plan y dijo, no, es que vamos a liberar al pueblo, vamos a sacar un macho, vamos a sacrificarlo, vamos a cenar, vamos a comer, vamos a dar gracias anticipadas y vamos a poner sangre en las puertas para que cuando pase la muerte no hiera a cada uno de los primogénitos. No fue una idea de Moisés. Moisés simplemente amplificó la voz de Dios y le dijo al pueblo lo que tenían que hacer. Ni uno solo de los primogénitos de los israelitas murió. Yo creo que si uno hubiera muerto, hubiera quedado documentado. Pero murió el hijo de Ramsés para que quedara documentado que una familia no creyó. Todo el pueblo de Israel celebró la Pascua.
todo el pueblo israelita la celebró. Y por causa de su obediencia, el primogénito no murió. Ser el primero es una responsabilidad muy grande. Ser el primogénito es una responsabilidad muy grande. Yo soy el primogénito en mi casa, en mi familia. Y entiendo mi responsabilidad. En mi círculo familiar, únicamente, entiendo la responsabilidad que tengo como primogénito. La Pascua significa redención. Diga conmigo esa palabra, redención. Yo puedo considerar que redención es el tema central de la palabra de Dios. La palabra de Dios está plasmada, llena, contiene lo que es la redención. Y Pascua es eso. Redención es volver a comprar o salvar de la cautividad por el pago de un rescate. Redención era la forma de volver a comprar un esclavo y se hacía a través de otro esclavo, igual o superior, como un intercambio. Quiere decir que si Denis era esclavo y Pastor Einstein era esclavo, la única forma de redimir a Denis, Pastor Einstein, ¿se levantan mis esclavos hoy? ¿Y Claudio? El capataz, ahí está. Usted que tiene corazón de empresario, vida de empresario. Y ellos son esclavos de Cristo, por si acaso. La única forma de poder intercambiar este esclavo era por un esclavo de igual valor o superior. Era la única forma, o si no, él no lo iba a intercambiar. Porque ¿cómo tú vas a intercambiar a alguien de menos valor? En un intercambio no puede haber pérdida, porque es intercambio. Diga, redención. Entonces la Pascua es eso. La Pascua es un intercambio de ofrendas. Un intercambio. Es un trueque. Lo que pasa es que el artífice de esto, considero yo que es el peor negociante del mundo. Que algunos quieren promocionarlo como el mejor negociante del mundo. Él es el principal negociante. Y yo no considero, Él lo da todo a cambio de nuestro pecado. Ese es el negocio de Dios. Intercambiar pecado por santidad. Entonces, hay dos esclavos que tienen el mismo valor. Si este esclavo no tuviera el mismo valor que este esclavo, nunca el comerciante lo va a intercambiar. Porque eso es un mal negocio. Uno es más viejo que otro, uno es más flaco que otro, uno es más inteligente que otro. Yo no estoy señalando a ninguno de los dos. Pero usted ya sacó sus conclusiones. El intercambio tiene que ser igual o superior, porque un empresario tiene que salir ganando. Y esa es la Pascua. Diga redención. redención. Esa fue la forma que Dios usó para comprarnos de nuevo. Ofreció a su Hijo por nosotros. No porque nosotros seamos igual a Jesús. Por eso, insisto, fue un mal negocio. Pero tenía que haber un sacrificio que pagara por completo la culpa de nuestro pecado. La palabra de Dios en Éxodo 12, 24, 27 dice, Nueva Versión Internacional, obedezcan estas instrucciones. Diga, obedecer.
Uno viene a la iglesia para escuchar y obedecer, no para escuchar y criticar. No para escuchar y decir si me parece. O juzgar. No, uno viene a la iglesia para escuchar y obedecer. Obedezcan estas instrucciones. Será una ley perpetua para ustedes y para sus hijos. Diga, para mi familia, y para mi generación. Perpetuo tiene que ver con algo que se multiplica, que se mantiene, sin importar la generación, es algo que se mantiene. Esa es la diferencia entre lo que es una tradición y lo que es una cultura. Tradición es cuando se hace algo sin entendimiento. Cultura es cuando hay algo que se vive internamente de generación en generación. Muchos de nosotros celebramos lo que se conoce regularmente como Navidad, como una fiesta realmente tradicional. Y decimos, ay, es que la Navidad es tan linda. Nació Baby Jesus. Entonces la Navidad es intocable, porque es una tradición de generación en generación. El arbolito, el pesebre y un montón de simbolismos que se hacen mecánicamente, pero no vivimos una cultura que nos ayuda a entender que se está celebrando el gran yo soy. Dice, la Pascua es perpetua. Y no lo digo como una ley que hay que imponer, porque Dios, ¿cómo va a imponer algo cuando en Cristo está representada la gracia y la liberación de las formas humanas? Pero sí como normas y principios que nosotros deberíamos de vivir constantemente como parte de nuestra cultura espiritual. Dice en el 25, cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, ustedes seguirán celebrando esta ceremonia, seguirán celebrando. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa para ustedes esta ceremonia, les responderán, este sacrificio es la Pascua del Señor, que en Egipto pasó de largo por la casa de los israelitas, hirió de muerte a los egipcios, pero a nuestras familias les salvó la vida. Al oír esto, los israelitas se inclinaron y adoraron al Señor. Celebrar la Pascua es un acto de fe. Es estar preparados para la liberación de Dios. La Pascua es un memorial de lo que Dios hace en nuestras vidas. Por eso es que nosotros queremos multiplicar en nuestra descendencia lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque no venimos con argumentos naturales, sino con palabras espirituales para tener entendimiento de la obra del Espíritu en nuestras vidas. No como robots, que el domingo vamos y hacemos todo mecánicamente. 3 canciones, la ofrenda, los anuncios, la prédica, el almuerzo, lunes, trabajo, peco y empato. Sino que lo que expresamos y lo que vivimos es lo que somos. Y nos podemos mirar a los ojos de forma transparente. Porque aunque ninguno de nosotros puede decir que la obra está terminada, podemos mirar fijamente a nuestros hermanos y decir, estoy en camino a la perfección. Estoy en camino a la consagración. Estoy siendo introducido
en un ambiente de purificación para ser mejor. Porque lo que el enemigo quiere hacer es separarnos como familias. Yo le voy a pedir a todos los adolescentes que se pongan de pie. Todos los adolescentes. De 10 a 18 años. De 10 a 18 años. Ok. Quiero saber dónde está Cristian. Ok. ¿Quién está con ustedes hoy? ¿Quién está con los fuegos hoy? No, ellos están allá. Ok, gracias. Muy bien. El trabajo, la obra del enemigo es separarlos a ustedes de sus familias. Esa es la misión de Satanás en esta tierra. Que ustedes sean apartados de su círculo, de su clan, de la manada en la cual Dios los colocó. Y que ustedes no puedan multiplicar la pasión por Dios, el amor por Dios, el deseo de servir a Dios, el temor a Dios. Y nuestra labor es no permitir que eso pase. Y no permitir que el sistema de este mundo los atrape para que su fe sea consumida. Y no permitir que el sistema natural los atrape para que su fuego se apague. Y no permitir que su fuego, para que ustedes ardan de pasión por el Señor, se desvíe y arda por las cosas que no tienen que arder. La Pascua tiene que ver con conectar una generación con la otra. Conectarnos en el mismo espíritu. Para que mi fe no muera en ustedes, sino que mi fe sea multiplicada en ustedes. Y de generación en generación nuestra fe crezca. Para que ustedes le puedan hablar a sus hijos. Y que sus hijos puedan vivir en niveles mayores y en dimensiones mayores de la espiritualidad y de la fe. ¿Eso es fácil? Se pueden sentar. No es fácil, pero no es responsabilidad de ellos. Es nuestra responsabilidad. Lo que pasa es que es más fácil estar en el Facebook un rato. Y es más fácil que los críe el iPad. Porque algunos de ellos le deberían decir al teléfono mamá. Y a su iPad papá. Porque pasan más tiempo con ellos que con sus padres. Porque es preferible entregarles un electrónico y que no me molesten más a nosotros tener que invertir tiempo en ellos. Pero el Espíritu Santo de Dios quiere que no estemos más distraídos. Porque hemos perdido mucho tiempo. Y es el tiempo de despertar. Para no estar distraídos. Y para enfocarnos en lo que nos tenemos que enfocar. Primera de Corintios 5, 7 al 8 dice: porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Así que celebremos nuestra Pascua. No con la vieja levadura, que es la malicia y perversidad, sino con pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Aquí es donde no sé si yo voy en final de una serie o estoy iniciando algo. Aquí es donde se conecta todo y donde se empieza a conectar a donde Dios nos está introduciendo y a donde Dios nos va a llevar. Mire con mucho amor y con mucha dulzura a la persona que está al lado y dígale: Dios va a sacar todo.
El Espíritu Santo nos está invitando a celebrar la Pascua. Pero celebrarla con las herramientas correctas, no con las herramientas incorrectas. Porque creas o no creas en esto, hay una guerra de luz y de tinieblas. Existe el bien y el mal. Existe el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que son un solo Dios. Y existe Satanás y sus secuaces y sus potestades. Y nosotros estamos en medio de ese mundo. Y fuimos contaminados por mucho tiempo para apartarnos de nuestra verdadera esencia. Porque no somos el producto de lo que Dios quiere, somos el producto de lo que el mundo hizo en nosotros. Entonces nuestro trabajo no es predicar del sistema del mundo, sino predicar del sistema del reino. Y cómo nosotros hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz, porque hay una confrontación de reinos. Y Cristo venció en la cruz para que nosotros celebremos la Pascua. La liberación del pueblo de Israel es la misma liberación que Dios quiere celebrar en nuestras vidas. Pues nosotros somos libres de la muerte espiritual y de la esclavitud del pecado. Cuando no tenemos entendimiento de estas cosas, estamos muertos espiritualmente y somos esclavos de patrones. Pero cuando entendemos esto, vivimos porque nos conectamos con Dios, porque Dios es espíritu. Y cuando nos conectamos con Dios empieza un proceso de limpieza y de purificación en nuestras vidas, para nosotros poder ser en esencia lo que realmente somos. Levante sus manos un instante ahí. Padre, oro por esta generación. Oro por todos los que están aquí, los que están viendo este video y esta transmisión. Padre, que ninguno de nosotros se vea contaminado con el diseño de las tinieblas y que nosotros podamos entrar en el diseño de Dios, el diseño del reino. Que nadie sea esclavo y que todos sean hijos. Somos hijos de luz, somos hijos de luz. Y se rompe en tu mente todo estereotipo de placer y declaramos en el nombre de Cristo que la verdad de Él te alumbra en el interior. Para que tú realmente puedas dimensionarte como hijo, como hija de Dios y puedas disfrutar el darle placer al Padre. En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Qué tremendo que Dios me haya entrado en un proceso con la levadura. Qué impresionante. Que todo mi proceso tuvo que ver con levadura. Y cuando yo como levadura de más, me enfermo. Me contamina el cuerpo, la levadura me contamina el cuerpo. Lo fermentado me contamina. Y de alguna forma era representación de la iglesia. Y no entendía y me juzgaba y decía, pero ¿será que yo estoy pecando? ¿Será que hay pecado en mi vida? ¿Será que me vuelvo a confesar? ¿Vuelvo a aceptar a Cristo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy muriendo? Pero era para yo poder dimensionar el estado de la iglesia. Porque estrenamos auditorio, estrenamos cámaras, estrenamos cosas externas. Pero muchos no habían sido mudados internamente, no habían sido transformados. Pero empieza a venir un entendimiento en nosotros para comprender que no podemos ser simplemente cristianos domingueros por cumplir, sino que realmente tenemos que ser la expresión de Dios, tenemos que ser discípulos consagrados para Él, para sus propósitos, para sus deseos. La vieja levadura es el mal espiritual
una disposición a la vida mundana y carnal. Y todo eso abunda en los corazones. Cada uno de nosotros debe entonces entrar en un proceso de purificación para que no se manifieste el hombre viejo, el hombre carnal, el hombre natural, esa naturaleza corrupta. Porque todo esto se opone a nuestro crecimiento espiritual, a nuestro potencial espiritual en Cristo. El hombre natural y carnal se va a oponer al hombre espiritual. Y nuestro trabajo es explicarle a los chicos, a los más jóvenes, cómo es que esto funciona. Porque si a mí me tomó años ser libre, ellos no tienen que vivir los mismos procesos que yo viví. Y si alguno de ellos decide vivir esos procesos, que sea porque ellos los decidieron vivir, pero que nosotros podamos mirar a Cristo y decir, Señor, yo hice mi trabajo, yo celebré mi Pascua. Yo les dije a ellos de dónde fue liberado. Porque nosotros no podremos asegurar el comportamiento de ninguno de nuestros hijos. Pero sí podemos asegurar, hablar por nuestro comportamiento, por nuestra fe y por nuestra entrega. Para que en ellos opere más el reino de la luz que el reino de las tinieblas. Y cuesta poner límites. Pero si no ponemos límites con nuestra generación, ellos se van a perder. Si no ponemos límites, se van a perder. Entonces yo prefiero rayar en el exceso que mantenerme en la flexibilidad para que yo sea su bro. Hey, bro, ¿qué te pasa, sinvergüenza? Yo no soy tu bro, ni de ninguno de los que estoy aquí, de ninguno soy su bro, olvídate de eso. Yo no soy el bro de nadie. Porque hay que llamar las cosas como son. Llamemos las cosas como son. Y los roles como son. ¿Cuál es el rol de una esposa con un esposo? ¿Cuál es el rol del esposo con la esposa? ¿Cómo debe ser el trato de la mujer con el marido? ¿Cómo debe ser nuestro trato con nuestros hijos y con nuestros padres? ¿Cuál debe ser el trato con los pastores, con los hermanos de la congregación? Porque la malicia y la maldad va empezando a trabajar. Porque la idea es separar. Y desde chiquitos viene el enemigo a contaminar. Y lo que debería ser una herramienta para multiplicar el mensaje, se comienza a convertir en herramienta para que el mensaje se corrompa. Porque hay niños que ni siquiera se han terminado de desarrollar y ya están adictos a la pornografía. ¿Por qué? Ni terminó de desarrollarse. Porque hay niños viviendo vidas de adultos y vidas sexualmente activas en medio de nosotros, en la iglesia. Niños que van a su servicio de jóvenes, que están creciendo paralelamente con la congregación, que ni siquiera están con los padres, sino que hay un servicio exclusivo para ellos y un servicio exclusivo para los padres. Y nunca han celebrado la Pascua. Pascua es que estemos unidos. Pascua es que estemos juntos. Dios permita y nos dé las finanzas para que nosotros podamos construir un auditorio donde puedan estar las familias completas adorando a Dios. Dios nos dé esa capacidad financiera para construir algo así. No que tengamos que dividir para poder entrar.
Porque nuestra mentalidad no va a ser de multiplicación o una multiplicación de números. Nuestra mentalidad tiene que ser una mentalidad de honra y de celebración, de amor, de pasión por Dios y de temor a Dios. Entonces a los padres les quiero recomendar que se metan en la vida de sus hijos y les pongan el trabajo difícil. Y si no les dan las claves de sus redes sociales, pues no pueden tener redes sociales. Porque el 90% de ellos tienen cuentas falsas, privadas, creadas en las redes sociales para decirse y hacer lo que les da la gana. Entonces tienen una donde somos bro. Tú me sigues, yo te sigo y tú ves lo que yo coloco. Pero tenemos perfiles falsos donde expresamos la maldad y las tinieblas que Satanás quiere sembrar en ellos. Pero es que es más fácil, dale like, dale eso, ¿me entiendes? Ellos no se saben cuidar por sí solos. No se saben. Creen que pueden, pero no pueden. ¿A quién les toca cuidarlos? Porque Satanás no se va a salir con la suya. Mi corazón late fuertemente hoy. No les dejemos fácil las cosas. Yo no quiero que mis hijos crezcan en la hipocresía y en la falsedad. Porque después se ofenden. Pero tú no estás preparado para eso y se ofenden. Papá, pues voy a conseguir trabajo y me voy de la casa. Mi hijo, Dios lo bendiga. Vive tu proceso. Muchos de ellos no se saben sonar las ñatas, por decirlo de una forma educada. Las narices, la moquera, a la gringa. Entonces ahí es donde nuestros hijos empezaron a vivir vidas de adultos, pero son inmaduros. Embarazos no deseados. Todo empezó con algo pequeño. Y en un momentico ya está barrigona la china. Porque quiero que sepan, niñas, que la cigüeña no te va a meter un bebé en la barriga. No se cuiden de las cigüeñas, cuídense de los muchachitos. Ellos son los que las van a embarazar. Si no se hacen respetar. Si ustedes no se hacen respetar, se van a meter en un ambiente antes de tiempo. Y van a andar como muchas mujeres que conocemos, que andan frustradas en la iglesia, llenas de muchachitos, que empezaron sus vidas antes de tiempo. Y ahora están frustradas y ni al marido le responden. Porque hay contaminación. Porque nadie les puso límites. Bienvenidos a la experiencia arte. Welcome home. Welcome home. La verdad les hará libres. Mire, mi título de padre, nadie me lo va a poder quitar por hablar verdad. Y después lo que yo estoy diciendo, ellos lo van a reproducir con sus hijos. Y les va a decir, venga, celebremos la Pascua, mijito. Hay unas cuantas verdades que te tengo que decir hoy. ¿Tú qué crees que te puedes comer el mundo solo?
Y el mundo es el que te puede atrapar y dejarte solo. Su búnker es la iglesia. Por eso tienen que respetar mucho esto. Porque aquí nos divertimos, pero no estamos jugando. Y los roles de cada uno de nosotros aquí se tienen que vivir correctamente. El padre es padre y la madre es madre. Por eso hay mujeres que se sienten incómodas en la experiencia. Porque empezamos a decir, ¿sabe qué, mamita? Se sujeta a su marido. Pero como ella es la matriarca de la casa y nunca ha seguido las instrucciones del hombre, entonces dice, no, mi amor, yo creo que esta iglesia no nos conviene. Claro, no. Se despertó la mujer espiritual, pues. Claro que no te conviene porque vas a morir. Porque vas a morir. Porque tienes que sujetarte a un hombre que está sujeto a Cristo. Claro. Por supuesto, en nosotros tiene que haber una dependencia a Cristo. Nosotros como hombres vamos a ocupar nuestro rol. Somos sacerdotes de Dios. Entonces, los que ni se han casado, no cometan el acto más imprudente de sus vidas y pidan 1000 confirmaciones. Mire, que le guste a sus padres, que le guste a sus pastores y después que le guste a usted. Yo le aseguro que si usted sigue las instrucciones, usted va a ser el hombre o la mujer más feliz del mundo. Hay un cambio, hay una transición en medio de nosotros. Hay una transición, estamos viviendo una transición. Dios nos quiere sacar de Egipto. No es un cliché, no es una filosofía, no es un argumento espiritual. Yo puedo percibir un ambiente de liberación y de purificación en medio de nosotros. Yo puedo percibir que Dios está transicionándonos. Hombres que habían sido esclavos a la pornografía, hombres que habían sido esclavos a la masturbación, mujeres que habían sido esclavas al consumismo. Hay una transición a la vanidad, hay una transición enorme. Hay una transición, vamos a vivir la vida de Dios, no una religión. Estoy predicando hoy. Por eso cuando cada uno pueda encontrarse en medio de pruebas, va a tener argumentos por el testimonio de sus predecesores. Entonces va a decir, si hay una crisis matrimonial en la vida de mi hijo, él va a decir, no, mi mamá y mi papá fueron librados del divorcio. Y el Señor los reconcilió, el Señor se glorificó en sus vidas y ellos se unieron en un mismo propósito. No, es que esta crisis financiera también la vivieron ellos. Ellos vivieron esta crisis donde sentían que estaban perdiendo todo, pero por obra del Espíritu Santo no lo perdieron. Entonces empezamos a vivir conforme a la fe que nos ha sido impartida, porque antes de nosotros otros celebraron la Pascua y vivieron la celebración, vivieron la fiesta. Entonces Pascua no tiene que ver con un sistema de leyes que tenemos que cumplir al pie de la letra. Pascua tiene que ver con un ambiente de purificación donde hemos entrado para celebrar nuestra nueva vida en Cristo. Porque somos nuevas criaturas. Cristo es nuestra Pascua. En su crucifixión, Cristo, el Cordero de Dios, cumplió el sacrificio que la Pascua requería. Pastor, ¿cuál es mi propósito en la vida? Pastor, ¿será que yo voy a ser un predicador famoso?
Pastor, ¿será que yo voy a grabar CDs como A-Life, pero con mi foto, pastor? Y voy a cantar en las naciones. Pastor, ¿será que yo voy a ser un escritor de libros reconocido? ¿O será que yo voy a tener una mega iglesia, una iglesia enorme? ¿Será pastor que ese es mi llamado? Mi llamado, pastor, es que estoy orando por mi ministerio. Wow. El propósito en la vida no tiene que ver con nosotros. El propósito de cada uno de nosotros cuando nos encontramos con Cristo es vivir una vida libre de malicia y de maldad. Sin mezcla, sin contaminación. Diga, libre de malicia, y libre de maldad. Entonces necesitamos como iglesia romper con todas las malas disposiciones de nuestro corazón, del hombre natural, del hombre viejo, y andar en nuestra vida conforme a la santidad, la fortaleza y el gozo del Espíritu Santo. Yo lo voy a repetir eso, porque Dios lo ministró intensamente esta mañana. Necesitamos vivir conforme a la santidad, a la fortaleza y el gozo del Espíritu Santo. Obviamente, el hombre viejo no puede vivir en el gozo. Es que el hombre viejo siempre está preocupado. Está preocupado por la renta, preocupado por lo que le falta, preocupado por los problemas, por los biles. El hombre viejo está preocupado. Pero el hombre espiritual está convencido que en el Señor está su victoria y vive en el gozo de la salvación. Malicia significa todo deseo y esfuerzo de perjudicar a otros. Malicia significa un vicio deliberado. La maldad tiene que ver con la realización del mal con persistencia y con deleite. Sinceridad, del otro lado, significa vivir en pureza, en transparencia, en verdad. La sinceridad no acepta ninguna mezcla. La sinceridad no acepta mentiras piadosas. Pastor, no fue una mentirita piadosa. Como si existieran mentiras que Dios acepta. Hay mezcla. Si usted necesita decir mentiras piadosas, hay mezcla. Si usted necesita decir mentiras, no es hijo de Dios. Porque la Biblia dice que Satanás es el padre de la mentira. Y todos los que mienten son hijos de un padre y no es Dios. Sinceridad tiene que ver con mantenerse en la esencia, con tener un corazón puro delante de Dios. Vivir en la verdad, en la realidad de Cristo. Es estar en armonía con la revelación de Cristo. La verdad tiene que ver con un encuentro con Jesús, el Cordero, el Hijo de Dios, la celebración de nuestra Pascua, de nuestra liberación. Y ser testimonio de aquello con lo cual nos identificamos. Juan 1:29 dice, Jesús, el Cordero de Dios. En el versículo 29 dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí ve? No es de una forma religiosa que lo podemos decir. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo muchas veces dije eso o escuché eso. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero estaba lleno de pecado. Lo escuchaba, pero el pecado estaba en mí. Porque el que escuches cosas no significa que está siendo transformado. El que estés aquí no significa que está siendo transformado.
Tienes que anhelar la transformación. Muchos aquí vivirán la transformación, otros la van a resistir. Pero el Cordero de Dios que quita el pecado no tiene que ser una palabra que leemos o que escuchamos, tiene que ser una palabra que vivimos, que trasciende más allá de las palabras. Tiene que ser algo que vivimos. Él es nuestra Pascua. Entonces, en Egipto, Dios aceptó una ofrenda simbólica, un sacrificio simbólico, porque Jesús todavía no había sido sacrificado. Entonces, en Egipto, Dios aceptó la vida de un animal en el lugar de un pecador. Pero cuando Jesús vino, sustituyó su vida sin defecto por nuestras vidas con pecado, tomando para Él el castigo de pecado que merecíamos y de muerte, y así nos redimió. Diga, me redimió. Entonces, al ser redimidos, el poder del pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. No puede haber poder, y entonces se restauró nuestra comunión con Dios. El pecado no puede tener autoridad en tu vida, no más. Hay una restauración. Dios quiere restaurar nuestra relación con Él. Entonces, eso quiere decir que cualquier práctica que requiera el sacrificio de animales es falsa. Si en tu religión tú tienes que sacrificar animales para conseguir cosas espirituales, eso es religión y es falso. No necesitas la práctica de sacrificios de animales. Porque hay gente atada a esas cosas. Para muchos aquí eso parecerá como... Pero en una ciudad como Miami, en muchas ciudades con las cuales estamos conectados a través de este mensaje, el sacrificio de animales sigue siendo una práctica muy vigente. Sacrifican pollos, gallinas, perros, gatos, de todo. No es necesario el sacrificio de animales. Un solo sacrificio, el sacrificio de Cristo, nos redime. Con ese sacrificio hemos sido comprados. Entonces, necesitamos reconocer que queremos librarnos de las consecuencias del pecado. Jesucristo fue nuestro sustituto, nos redimió con su muerte en la cruz. Nuestra meta, nuestro compromiso es confiar en Él, aceptar el regalo de la vida eterna. El pecado ha sido pagado y el camino está libre para comenzar una nueva relación con Dios. El camino está libre, el camino está despejado. Empecemos a andar por el camino para que nuestra relación con Dios sea completa. Dios quiere completar su obra en nosotros. No permitamos que ninguna mezcla nos impida llegar a la meta. No dejemos que las mezclas nos detengan. ¿Cuántas cosas quiere Dios hacer con tu vida? ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios con tu familia? ¿Cuántas cosas quiere hacer Dios? Y la mezcla ha sido el impedimento para que podamos llegar a la meta. Tenemos ídolos falsos que nos detienen. Tenemos ídolos falsos que no nos dejan avanzar. Y Dios queriendo hacer algo, el Espíritu Santo queriendo hacer algo. Pero algunos de ustedes siguen perdidos en la vanidad, pensando que esto se trata de lo que vestimos, de lo que portamos, de lo que hay en el banco, de la apariencia. Hay muchos de ustedes que viven de la apariencia. No necesitamos vivir de la apariencia. No necesitamos vivir de lo que somos físicamente, necesitamos aprender a vivir de lo que somos interiormente, porque eso es lo que realmente da valor. El Cristo en nosotros es realmente lo que nos da valor. Nos tenemos que desprender de todo lo externo y abrazar la transformación de Dios. Y el precio que nos toque pagar no importa. Si somos procesados, aceptemos los procesos como de parte de Dios. Y no estemos lloriqueando por los procesos en los que muchas veces nosotros mismos nos metemos. Nos metemos en procesos y después estamos en medio del proceso y nos da enojo porque estamos siendo procesados.
Usted no sabe cuántas veces yo he escuchado a mujeres decir, no, pastor, ¿usted sí cree que ese hombre me conviene? Yo como que después de 3 hijos es tarde para que pienses en eso, ¿no? O sea, como que hubiera reflexionado un poquito antes de. O sea, la pregunta llegó tarde, no había wifi, no sé qué pasó ahí. ¿En serio me vas a preguntar después de todo lo que ha pasado? Es como que Erika empezara a decir, no, ¿verdad que Will es como orejoncito? Como que... Hey, mis orejas siempre me acompañaron. Tú me conociste orejón, me vas a venir a decir ahora que ese es el problema. Antes no fue problema y ahora es problema. Sí. La que se casó con el gordo, se casó con un gordo. A que el Cristo nos transforme, eso es otra cosa. Pero que tú quieras cambiar al otro, eso es un problema muy delicado. El lugar favorito de Dios es cuando nosotros dejamos de pedir que otro sea cambiado y dejamos que Dios nos transforme a nosotros. Y ahí somos felices. Y empezamos a vivir. ¿Y sabe una cosa? Eso se va pegando. Entonces, desde el altar se pueden predicar muchas cosas, pero desde ahí también se puede contaminar el corazón de las personas. Y hay muchas iglesias donde hay mucha gente que sale cada fin de semana, no más santa, sino más contaminada. Porque están en un sistema religioso donde interesa todo, menos la transformación de los corazones. No, queremos agradar a quienes nos escuchan. Queremos agradar con las palabras que salen de nuestra boca. Queremos que la gente reciba algo que los afirme en el lugar donde están. Pero no una palabra que traiga transformación, confrontación y que los afirme en Cristo. Y esta generación necesita ser transformada, no motivada. Tranquilos que ya estoy casi terminando. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo elegido, dedicado a hacer el bien. ¿Y dónde estaban estas cosas? Pasamos de largo la palabra de Dios y nunca profundizamos en lo que realmente tenía valor. Nos enfocamos en las bendiciones y no entendimos que todo esto tenía que ver con redención. Él se entregó, Cristo se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad. Necesitamos ser rescatados de la maldad y ser purificados, porque hemos sido purificados para Él. Somos su pueblo, somos sus elegidos, somos su iglesia. Hemos sido purificados como pueblo elegido con un propósito: hacer el bien. Hacer el bien, hacer el bien. Dígale en mucho amor ahí a la persona que está al lado, dígale, hagamos el bien. Hagamos el bien. Puede pasar a él ahí. Entonces la Pascua, dije, puede pasar a life y pensé que Néstor iba a cantar. Va a cantar imponente Néstor ahí.
Me asusté, yo dije, no ensayamos ni nada. Dios está haciendo grandes cosas con Néstor. Tiene muchos fans ya. Yo soy su fan también. Yo soy fan de todo lo que Dios hace. Y nada mejor que ver a alguien que quiere ser transformado por Dios. O sea, que uno tiene que ver cambios. Uno tiene que ver que la gente va madurando. Eso es lindo. Y eso no tiene que ver con una edad. Tiene que ver con una disposición. Aprender a amarnos, a honrarnos, a tratarnos bien. No puede haber maldad en nuestros corazones, malas intenciones. Necesitamos aprender a ver a nuestros hijos con amor y con bondad. Hey, en serio, y a esto que he predicado hoy, a los Fuego más Fuego, quiero que sepan, no es con una intención de exponerlos y que ustedes estén en un spotlight y condenarlos, para nada. Tiene que ver con amarlos y protegerlos. Esto tiene que ver con una protección. Los límites que nosotros ponemos no tienen que ver con frustrarlos. Es que tú no entiendes, pastor, tú no me comprendes. No, esto tiene que ver con un amor de sus padres. Porque no queremos que el sistema del mundo los absorba y los queremos cuidar lo que más podamos, porque ustedes son herencia de Jehová y nuestro trabajo es protegerlos. Hablar verdad para que sean libres, porque ya están suficientemente bombardeados por el sistema, suficientemente bombardeados. Entonces, si hay gente disparando y queriéndolo robar, hey, yo voy a defender mi generación. La voy a defender con todo, con todo. Y venimos a la iglesia no a ser entretenidos, sino a ser entrenados. Porque tus hijos van a crecer. Tan chiquiticos y parecen muy tiernitos, pero después eso va poniendo fuerte. Y la que lloraba por un tetero se transforma y llora por otras cosas. Yo sí quiero mirar al Señor y decir, Señor, yo hice mi parte. Señor, yo hice mi parte. El que es padre siempre será padre. ¿Ustedes creen que yo no vea cómo criaron a nuestros padres? A punta de rejo. De rejo, nosotros damos vara y de vez en cuando damos damos vara con mucho respeto. A ellos les daban que con el cable de la plancha, les tiraban la chancleta voladora con puntas. Eso, o sea, yo sé, aquí hay gente a la que le salió sangre por los castigos de sus padres. Yo sé, le salía sangre. Dientes, volaron dientes, todo. Y si dándoles duro dieron guerra. Imagínense donde, es que si uno no tiene a Cristo, uno dice esto tiene que ser por la fuerza. Si uno teniendo a Cristo quiere ser por la fuerza. Yo le dije a Erika, ¿será que podemos hacer como una silla eléctrica o algo así? Ay, un voltaje nomás para que... Una silla con puntillas, una almohada que encalambre, no sé, algo así. ¡Ay, papá! La vara y la corrección, la vara y la corrección, la vara y la corrección. Es el tiempo de ser transformado por Dios. Es el tiempo de la transformación. Es el tiempo del cambio. Es el tiempo de la transición. Hay un sonido nuevo. Hay un sonido nuevo. Y Dios está amplificando su voz para que nosotros podamos identificarnos y acercarnos más. Y ser transformados de gloria en gloria. Hey, si ayer peleaste, no tienes que pelear hoy.
Si ayer te enojaste, no te tienes que enojar hoy. Si ayer maldecías, no tienes que maldecir hoy. Si ayer mentiste, no tienes que mentir hoy. No profanemos más el nombre de Dios. No lo usemos más en vano. No nos congreguemos en medio de hipocresía y de falsedad. Arrepintámonos de nuestras viejas obras, de las manifestaciones de la carne, y vivamos conforme a la nueva levadura, a la nueva masa, al propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Separémonos de todo lo corrupto y activemos la Pascua sobre nuestras vidas. Activemos, cuando comemos la Pascua, se activan los privilegios y los derechos de nosotros como hijos en la congregación. No cualquiera puede celebrar la Pascua. Porque para celebrar la Pascua solo la pueden celebrar quienes se congregan. Eso está fuerte. Porque hay muchos rebeldes que piensan que no necesitan la congregación. No necesitan hacer parte de la iglesia para celebrar la Pascua. Pero la Pascua es celebrar las bodas del Cordero. ¿Y cómo tú vas a celebrar una boda si no haces parte de ese cuerpo? ¿Cómo yo me voy a casar con Erika si no estoy en el cuerpo? ¿Vía internet o Skype? Tengo que estar en el cuerpo para poder celebrar la boda. ¿Cómo un novio se va a casar con su novia si no están en el mismo lugar, a la misma hora y en la misma cobertura? Nosotros podemos celebrar la Pascua, pero con entendimiento, no como un rito religioso, sino con entendimiento de una verdad espiritual en nuestras vidas. Quiero decirles algo, el día de hoy se van a activar privilegios y derechos que habían sobre ti que tú desconocías. Se activan en esta congregación, hoy se activan en Arde privilegios y derechos que tú desconocías. Y que de la misma forma quede excluido todo aquel que no quiera participar. Porque cuando un padre quiere bendecir a su hijo, esa bendición solo vendrá si el hijo anhela ser bendecido. Pero si el hijo no anhela la bendición por buenas intenciones que yo tenga, no podrá ser efectiva. Porque la bendición tiene que ver con una respuesta. Yo entrego y tú recibes. Y el Padre está hoy entregando y activando cosas en medio de nosotros. Porque Dios nos dijo que había gente que iba a salir de desiertos. Y Dios está sacando gente de desiertos. Hay gente que no va a estar más con sed. Porque había mucha gente con sed. Hay gente que ya no va a tener más hambre. Pero no puede haber contaminación. Y yo le voy a pedir a las pastoras y a algunas de las líderes de las mujeres que repartan en todo el auditorio el vino, el pan sin levadura, por supuesto. Y aquellas personas que no pueden tomar vino literalmente, entonces pueden tomar juguito de uva. Pastor Eisten, ibas a hablar algo. Ok. Si quieres, ve a hacer lo que ibas a hacer y primero dice Katie. Ve lo que querías hacer y primero lo. Muy respetuoso, hermano. Solo recíbalo y no lo coma todavía. Denos unos minutos más mientras va recibiendo. Dios me dio una palabra esta mañana y va muy conjunto lo que está predicando el pastor y lo que estamos celebrando hoy. Y el pastor estaba hablando unas semanas atrás acerca del temor del Señor y lo siento ahora. En Lucas 5, por la última parte, comenzando en versículo 36, mientras reciben, solo escucha este pasaje. Les contó esta parábola
nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo, y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino viejo quiere nuevo, porque dice, el viejo es mejor. El nuevo es mejor. El nuevo de Dios es lo mejor porque es lo actual y es presente. Es lo que Él está haciendo. Y la iglesia tenemos que entrar a recibir el nuevo de Dios, pero muchas veces queremos el nuevo, pero con el viejo. Y eso no conviene porque malogra el nuevo que Dios está haciendo. Entonces solo quiero hacer una declaración y una oración sobre nosotros, que todo el nuevo que el Señor nos da, que nosotros nos alineamos y nos posesionamos para recibir el nuevo y despojamos del viejo, no mirando atrás cómo eran las cosas, sino el nuevo cosa está haciendo el Señor en medio de nosotros, y tenemos que mirar con ojos renovados y con mente renovada. Así que declaro esa palabra sobre nosotros. Nuevas vestiduras se está poniendo a nosotros, que recibimos eso nuevo que está dando el Señor. Yo puedo ver nuevas vestiduras que está poniendo sobre nosotros, y es de justicia, es de santidad, es para poder sostener y brillar lo nuevo que Dios nos está dando. Y quiero decirte que ese vino que Dios nos está dando es muy bueno, es muy rico, es mejor que el vino anterior. Y pues quería compartir esa palabra, y estamos en un tiempos maravillosos, pero tenemos que posicionarnos bien. Otra palabra que el Señor me dio sentado aquí es que estaba hablándome acerca de ser contentos en el Señor. Y ser contentos en el Señor es que no importa la circunstancia, yo escojo deleitarme en el Señor. Pero la conformidad o conformarnos, el conformismo se trata de que, bueno, es demasiado difícil, no lo haré. Y esa es desobediencia. Entonces, que nos pongamos la nueva ropa, que sacamos los nuevos odres para recibir lo que el Señor está haciendo, y decimos, no importa que sea difícil, sí podemos hacerlo. Porque sí, a veces toca la carne y es difícil, pero lo podemos hacer y vale la pena hacerlo. Si usted está viendo este video en YouTube, en Facebook, comparta ahora mismo este video. Comparta ahora este video ahora mismo. Compártalo en sus redes sociales, que este mensaje llegue a muchos corazones y a muchas vidas. Dele share, compartir, dele like, regáleme corazones, ovejitas rayadas. Compartan este video ahora mismo. La Pascua arde, comparta este video. Mientras el pastor Wilson estaba compartiendo, podía escuchar de Dios que hay mucha gente que está aquí. Quiero compartirles a todos los que están aquí que hay mucha gente que está viviendo procesos diferentes. Mi proceso no es lo mismo que el tuyo. Hay mucha gente que está viviendo procesos, pero a veces esperamos, como dijo el pastor Wilson, esperamos la afirmación de Dios. Hay momentos que Dios no nos va a afirmar en algunos procesos, porque no estamos en el lugar correcto, estamos en lugares incorrectos. Y Dios no te va a afirmar cuando tú estás en el lugar incorrecto. Dios te va a afirmar cuando estás en el lugar correcto. Adán estaba en un lugar incorrecto, y Dios le preguntó, ¿dónde estás tú? Dios te está preguntando en esta mañana, ¿dónde estás tú? Solamente quiero que vengas a mí. Elías estaba en una cueva, y Dios le preguntó, ¿qué haces ahí? Yo no sé el proceso que estás viviendo, pero Dios te está preguntando en esta mañana, ¿dónde estás tú? ¿Qué haces ahí? Si en esta mañana podemos salir de este lugar, podemos salir de esa situación y decir, Señor, yo quiero estar en ti. Quiero estar en ti, en esa intimidad contigo. Y créame que yo siento en el Espíritu de Dios que arde, va a vivir un gran avivamiento. Las familias van a vivir, le estoy esperando con expectativa. Y yo creo que esto tiene que ver con decisión. Yo tomo la decisión de estar en el lugar que Dios quiere que esté. Estamos plantados, diga, estoy plantado. Diga, estoy plantado en la voluntad de Dios.
Y diga, nada ni nadie me va a mover de lo que Dios quiere para mi vida. En Cristo Jesús. Y ahí donde estás sentadito, la palabra de Dios en Lucas 22:14 dice: cuando llegó la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer. Es Jesús hablando. ¿Por qué os digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios? Y habiendo tomado una copa después de haber dado gracias, dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros. Porque os digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y habiendo tomado el pan, después de haber dado gracias, lo partió y lo dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De la misma manera, en el versículo 20 dice: tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por vosotros. Y hacemos esto no como un acto religioso, sino con comprensión y con entendimiento espiritual, dando gracias porque Cristo es nuestro Cordero. Él es el Cordero de Dios. Él murió por nosotros. Su cuerpo fue partido para que nosotros fuéramos alimentados. Su sangre fue derramada para que nosotros fuéramos liberados. ¡Qué poderoso! Y ya no hace falta un sacrificio humano para que nosotros podamos ser redimidos. Coman de ese pan con la conciencia de lo que están haciendo. Aparte que es pan sin levadura, sin mezcla. Si alguno después de esta tarde y esta experiencia tiene que pedir perdón, pida perdón. Pastor, tantas veces, otra vez terminamos en el perdón. Si hay que pedir perdón, pida perdón. Porque no solo se perdona 70 veces 7, se pide perdón 70 veces 7 también. Porque el perdón es para recibirlo y también para darlo. Entonces, con esa conciencia puede tomar de su vino, de su juguito de uva. Esta es mi propuesta este día. Que usted esta semana, por familias, y se inviten unos a otros, se reúna o el lunes, o el martes, o el miércoles, o el jueves, o el viernes, o el sábado en la tarde, noche, después del taller de salud, y celebren la Pascua Arde. Que se reúnan como familia y compartan con sus hijos y les digan hasta donde pueden de dónde los sacó Dios. Porque hay testimonios que son clasificados como XXX y no es el momento que sean contados, pero habrá un momento donde los tenemos que contar. Porque Dios nos sacó de lugares muy lúgubres y tenemos que dar testimonio a la nueva generación de donde el Señor nos sacó. Que se reúnan y hagan una ensalada bien rica, pero pónganle aceitunas o hierbas amargas para que cuando estén comiendo lo amargo les haga recordar el pecado de donde Dios los sacó. Pastor, pero es que las aceitunas a mí me gustan, son muy ricas. No importa que te gusten las aceitunas, no dejan de ser amargas. La idea es que alguna familia lleve arroz, otra familia lleva la ensalada, otra familia lleva carnita, otra postres. Únanse y celebren la Pascua Arde y tómense una foto y las ponen, las suben a las redes para que den testimonio y colocan hashtag Pascua Arde, hashtag Pascua Arde.
para que nosotros veamos como en muchos lugares esto se está multiplicando. Yo sé que Ovejitas Rayadas van a celebrar la Pascua Arde. Si celebras la Pascua Arde, hashtag Pascua Arde, háganlo esta semana. El pueblo hebreo vivió una gran transformación y fue sacado de una tierra de corrupción, no por la sangre que pusieron en los dinteles o por el animal que sacrificaron, porque fueron obedientes a la voz de Dios. Y yo oro y creo que ustedes son obedientes también. Ustedes son obedientes también. Y no lo hagan nunca por ley, háganlo como una celebración de honra a Dios, para honrar todo lo que Dios ha hecho, porque Dios fue bueno, Dios es bueno y Dios será bueno. Levante sus manos, oramos por ustedes. Padre, te damos gracias por esta congregación, por estas familias, por estos hijos. Te damos gracias que la bendición del Todopoderoso esté sobre cada uno de los que están aquí. Que la palabra que fue impartida no sea robada y que durante toda la semana la manifestación del reino de Dios sea sobre sus vidas. Oramos que son libres de todo accidente. Oramos que son libres de toda enfermedad. Oramos que son libres de toda maldición. La sangre del Cordero, del Hijo de Dios, sigue siendo nuestra fortaleza y nuestra protección. Te damos gracias porque hoy podemos celebrar la Pascua. Hoy podemos celebrar la liberación, porque cosas mayores harás con los que creen en ti y en tu nombre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor.